Buenas tardes, muy feliz Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, día del amor fraterno, así lo han llamado muchos, y vamos a intentar de que nuestra oración nos ayude a crecer en este regalo que Dios nos hizo de su amor. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: No todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. La cena pascual que comparte Jesús con los discípulos, tal como ellos la entendían, como el pueblo de Israel la entendía, es una memoria del amor de Dios que pasa. Este es el paso de Dios, memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto, memoria que es no solo un recuerdo, sino que es de algún modo una actualización, es hacer lugar para que Dios vuelva a pasar y a refundar a su pueblo, así como lo hizo en aquella oportunidad. Haciendo alianza, generando comunión, haciendo que el pueblo también viva no solo la comunión con Él, con Dios, sino entre sí, formando una comunidad, haciendo reconciliación de alguna manera. Memoria que nosotros hacemos hoy de la primera misa, de la última cena, que es también actualización, reconocemos la presencia de Jesús en aquella oportunidad, uno diría histórica, pero reconocemos la presencia de Jesús hoy, que también reconcilia, también refunda. Pero además de ser memoria, actualización, presencia, también es una apertura al futuro, es una esperanza al futuro. El día de la Ascensión Jesús les dice a los discípulos: yo voy a estar siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Abrimos un espacio para que pase otra vez Jesús celebrando su Eucaristía. En el Evangelio de Juan, el centro del relato es precisamente este gesto del lavatorio de los pies. Juan se ocupó largamente en su capítulo 6 de hablar de la Eucaristía en el contexto de la multiplicación de los panes. Ahora no tiene el mismo relato que traen los otros evangelios de Jesús que toma el pan y lo parte, simplemente, o no tan simplemente, se queda con este gesto que aclara, pone a la luz la intención más profunda de la Eucaristía como expresión del amor supremo de Dios que se pone al servicio del hombre, como expresión de aquello que sucederá un poco después, que es la muerte de Jesús y muerte en cruz. El Evangelio nos recuerda que llegó la hora,
una hora largamente esperada por Jesús, anunciada por Jesús, deseada por Jesús, hora de volver al Padre, un momento para que pase otra vez Dios y se haga presente también, generando una mayor comunión, generando reconciliación, liberando de una esclavitud mucho más profunda que la de Egipto en aquella oportunidad, es la esclavitud del pecado. Probablemente el lavado de los pies tenga que ver también con esta concepción de que es la parte más impura del cuerpo, se puede decir así, la parte que está más en contacto con la realidad cotidiana de los hombres y que necesitan ser lavados y purificados para poder acceder a la comunión con el Padre. Por eso la expresión que casi la pone Juan casi al pasar, Jesús se saca sus vestiduras, se despoja el manto, la vestidura siempre es un signo de la misma vida, lo hemos visto cuando el ciego que escucha el llamado de Jesús deja su manto, es como si dejara todo lo que tiene. Jesús se despoja de sus vestiduras para poder ponerse a servir, se despoja porque en un rato nada más, uno puede decir, se va a despojar de su propia vida. Me suena también a una invitación a mirar de qué manera uno puede ir como despojándose en función del servicio. Pero antes de eso, lo que sucede es que Pedro no lo entiende todavía. Jesús le adelanta que lo va a entender, así como le había dicho, a donde yo voy no puedes venir ahora, me seguirás después. Ahora le dices, ahora no lo entiendes, después lo vas a entender. Cuando Jesús puede hacerse esclavo, ponerse a los pies de Pedro y lavárselos, uno podría pensar también en el bautismo, ¿no? El agua que Jesús echó en la fuente para purificar a estos discípulos suyos. Cuando Pedro se deja lavar los pies, no ya inmediatamente, pero poco a poco irá entendiendo este gesto. También nosotros, nuestra manera de entender este testamento que nos deja Jesús. Les he dado el ejemplo para que hagan ustedes lo mismo que yo hice con ustedes. Es la manera de entender realmente, no solo teóricamente, sino experimentar realmente el deseo de Jesús de que nos lavemos los pies unos a otros. Esto es, que seamos capaces de despojarnos de nosotros mismos para servir, que seamos capaces de superar los límites de los demás, sus defectos, sus ofensas, porque son nuestros hermanos, y ponernos a su servicio. La única manera, entiendo, es experimentar cómo Jesús lo hace con nosotros. Ojalá podamos en estos días de la Pascua experimentar en lo más profundo del corazón esta sencillez y humildad de Jesús. Quiere hacerse esclavo de nosotros, quiere servirnos, quiere dar la vida para que podamos acceder a la vida del Padre. Ojalá experimentando este regalo enorme del amor de Dios, entonces se nos haga más fácil el camino para alcanzar esta actitud de Jesús frente a nuestros hermanos. También nosotros lavar los pies de los demás, ofreciéndoles nuestra vida y en definitiva a través de nosotros, con toda humildad, pero a través de nosotros también manifestarles el amor de Dios. Que el Señor los acompañe en esta tarde, en estos días tan especiales para nuestra vida de fe. Que Él nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.